La mañana romana despuntaba con una claridad cristalina que parecía presagiar eventos extraordinarios. Las campanas de la Basílica de San Pedro resonaban con una solemnidad que se mezclaba armoniosamente con el murmullo creciente de la multitud que se congregaba en la plaza. Miles de personas habían llegado desde las primeras horas del alba, portando banderas, flores y fotografías, creando un tapiz humano de esperanza y devoción que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El rey Carlos Eduardo, un hombre de 62 años cuya presencia imponía respeto natural, ajustó nerviosamente los gemelos de su traje azul marino mientras observaba desde la ventana de su suite en el hotel cercano. Su rostro, marcado por años de responsabilidades y decisiones difíciles, mostraba una mezcla de anticipación y serenidad. A su lado, la reina Isabella contemplaba el mismo panorama con ojos que brillaban de emoción contenida. Llevaba un elegante vestido color marfil que complementaba perfectamente su porte natural, y un collar de perlas que había pertenecido a su abuela, símbolo de tradición familiar que ahora cobraba un significado especial. «Nunca imaginé que veríamos un día como este», murmuró la reina, tocando suavemente la mano de su esposo. «Después de tantos años de conflictos, de malentendidos, de puertas cerradas, finalmente podemos estar aquí, no como extraños, sino como lo que siempre debimos ser, una familia unida en la fe». El rey asintió lentamente, recordando los momentos difíciles que habían llevado a esta reconciliación. Durante décadas, las diferencias políticas y religiosas habían creado una brecha aparentemente insalvable entre la monarquía y el Vaticano. Había habido cartas sin respuesta, invitaciones rechazadas, y gestos de buena voluntad que se habían interpretado erróneamente. Pero el nuevo Papa, Francisco Miguel, había tendido puentes donde antes solo existían muros, iniciando un diálogo que había florecido en comprensión mutua y respeto. La comitiva real comenzó a prepararse para la salida. Los guardias de seguridad, vestidos discretamente para no interrumpir la solemnidad del momento, realizaron sus verificaciones finales. El embajador vaticano, Monseñor Antonio Rivera, un hombre jovial de origen argentino que había sido instrumental en facilitar este encuentro histórico, se acercó a los monarcas con una sonrisa que irradiaba satisfacción genuina. «Sus majestades», dijo con una reverencia respetuosa, «el Santo Padre los espera con gran alegría. Debo confesarles que en mis 30 años de servicio diplomático, nunca he visto al pontífice tan emocionado por un encuentro. Ha estado preparando personalmente cada detalle de esta visita». Mientras se dirigían hacia los vehículos, el rey notó cómo la multitud había crecido exponencialmente. Las calles que conducían al Vaticano estaban llenas de personas de todas las edades, desde ancianos que recordaban tiempos mejores hasta niños que sostenían pequeñas banderas con entusiasmo inocente. Había grupos de peregrinos que habían viajado desde países lejanos, religiosos que cantaban himnos en voz baja, y familias enteras que habían venido a presenciar lo que muchos consideraban un momento histórico de reconciliación y esperanza. El convoy real se puso en marcha lentamente, casi ceremoniosa, permitiendo que los ciudadanos pudieran ver a sus monarcas a través de las ventanas del vehículo blindado pero transparente que habían elegido específicamente para esta ocasión. La reina saludaba con gracia natural, mientras el rey asentía solemnemente a los rostros esperanzados que se agolpaban a ambos lados de la ruta. «Mira sus caras», le dijo la reina a su esposo, señalando hacia un grupo de jóvenes que sostenían una pancarta hecha a mano que decía, «Bienvenidos a casa». Ellos entienden lo que esto significa. No es solo una visita protocolar, es el regreso de algo que se había perdido. A medida que se acercaban a la plaza de San Pedro, el espectáculo se volvía aún más impresionante. La arquitectura majestuosa de Bernini parecía abrazar a la multitud, mientras las columnas creaban pasillos naturales por donde fluían corrientes humanas de esperanza y expectación. Los vendedores de souvenirs habían sido discretamente reubicados para mantener la dignidad del momento, pero se podía sentir la energía económica que este evento histórico había generado en toda la ciudad. El vehículo se detuvo en el punto designado, y por un momento, el silencio fue total. Luego, como una ola que rompe contra la orilla, comenzó un aplauso que creció hasta convertirse en una ovación ensordecedora. El rey y la reina intercambiaron una mirada cargada de significado antes de descender del vehículo, sabiendo que estaban a punto de escribir una nueva página en la historia de las relaciones entre su reino y la Santa Sede. Los guardias suizos, impecables en sus uniformes tradicionales, formaron una escolta de honor que contrastaba hermosamente con la modernidad discreta del séquito real. Mientras caminaban hacia la entrada de la basílica,
Ambos monarcas se detuvieron repetidamente para saludar a personas en la multitud, especialmente a niños y ancianos, creando momentos de conexión humana que trascendían el protocolo formal. Un anciano sacerdote, que había estado esperando desde antes del amanecer, se las ingenió para acercarse lo suficiente como para ser escuchado. «Majestad», le gritó al rey, «gracias por venir. Mi parroquia ha estado rezando por este día durante años». El rey se detuvo, se acercó y estrechó la mano del religioso, un gesto simple que fue capturado por las cámaras y que posteriormente se convertiría en una de las imágenes más emblemáticas de la jornada. La reina, por su parte, notó a una joven madre que sostenía a un bebé mientras luchaba por mantener su posición entre la multitud. Sin dudar, se dirigió hacia ella, causando un pequeño revuelo entre el personal de seguridad. «¿Cómo se llama?», preguntó la reina, refiriéndose al pequeño. «Francisco Miguel, como el Papa», respondió la madre con lágrimas de emoción. Nació el día que se anunció esta visita. La reina sonrió y tocó suavemente la mejilla del bebé, un momento de ternura maternal que resonó profundamente con todos los presentes. Mientras ascendían los escalones hacia la entrada de la basílica, ambos monarcas podían sentir el peso de la historia sobre sus hombros, pero también la ligereza de la esperanza en sus corazones. Las campanas continuaban sonando, ahora acompañadas por cánticos espontáneos que surgían de diferentes sectores de la multitud, creando una sinfonía humana de fe y celebración. El momento había llegado. Después de décadas de separación, los representantes de una de las monarquías más antiguas de Europa estaban a punto de cruzar el umbral de la Basílica de San Pedro, no como extraños, sino como hijos que regresan al hogar. La multitud parecía contener la respiración, consciente de que estaban presenciando algo que sus hijos y nietos recordarían como un momento definitorio en la historia de la reconciliación y la fe. El interior de la Basílica de San Pedro se presentó ante los monarcas como una catedral de luz dorada y mármol eterno. Los rayos del sol matutino se filtraban a través de las vidrieras, creando patrones de colores que danzaban suavemente sobre el suelo pulido. El eco de sus pasos resonaba con una reverencia natural, mientras avanzaban por el pasillo central rodeados de siglos de historia sagrada y arte incomparable. El Papa Francisco Miguel los esperaba en el altar mayor, una figura serena vestida de blanco inmaculado que contrastaba con la riqueza ornamental del entorno. Su rostro, iluminado por una sonrisa genuina, irradiaba la calidez que había caracterizado su pontificado desde el primer día. A sus 75 años, mantenía una vitalidad espiritual que se hacía palpable en su presencia, y sus ojos brillaban con una mezcla de sabiduría ancestral y compasión contemporánea. «Bienvenidos, hijos míos», fueron las primeras palabras del pontífice, pronunciadas en español con un acento que revelaba sus raíces humildes pero que ahora llevaba el peso de la autoridad espiritual más alta de la cristiandad. Su voz resonó en la vastedad de la basílica, pero también llegó directamente al corazón de los presentes, incluyendo a los pocos privilegiados que habían sido invitados a presenciar este momento histórico desde las primeras filas. El rey Carlos Eduardo se acercó primero, siguiendo el protocolo que había sido cuidadosamente acordado semanas antes por los equipos diplomáticos de ambas partes. Sin embargo, cuando estuvo frente al Papa, el protocolo se desvaneció ante la humanidad del momento. Francisco Miguel extendió sus brazos en un gesto que iba más allá de las formalidades, y el abrazo que siguió fue largo, sincero, lleno de un significado que trascendía las palabras. «Santo Padre», murmuró el rey, su voz ligeramente temblorosa por la emoción, «no encuentra palabras para expresar lo que este momento significa para nosotros, para nuestro pueblo, para las generaciones que vendrán después de nosotros. Durante demasiado tiempo, las diferencias han eclipsado lo que nos une». El Papa asintió comprensivamente, manteniendo sus manos sobre los hombros del monarca. «Mi hijo», respondió, «las heridas del pasado solo pueden sanar cuando tenemos el valor de mirarlas con honestidad y el amor de superarlas con gracia. Tu presencia aquí hoy, la de tu esposa, es una prueba de que la reconciliación no solo es posible, sino inevitable cuando la guían corazones sinceros». La reina Isabella se acercó entonces, y el saludo con el Papa fue igualmente emotivo. Francisco Miguel tomó sus manos entre las suyas, un gesto paternal que hizo que los ojos de la monarca se llenaran de lágrimas que luchó por contener. «Su santidad», dijo ella, «he rezado durante años para que llegara este día. Mi abuela, que descansa en paz, solía decirme que las puertas de esta casa nunca estarían verdaderamente cerradas para nosotros. Hoy siento su presencia aquí, bendiciendo este momento. Y estoy seguro de que ella está aquí,
respondió el Papa con una sonrisa que iluminó su rostro. Los lazos del amor y la fe trascienden las divisiones temporales. Tu abuela, que fue una mujer de gran devoción según he leído, estaría orgullosa de ver cómo sus oraciones han sido respondidas a través de tu valentía y la de tu esposo. Mientras conversaban, el cardenal secretario de Estado, Eminencia Pietro Martinelli, observaba desde una distancia respetuosa junto con otros altos dignatarios de la curia. Su expresión reflejaba satisfacción profunda, pues había sido uno de los principales arquitectos del proceso diplomático que había hecho posible este encuentro. Recordaba las innumerables reuniones, las cartas intercambiadas, los malentendidos que había que aclarar y los compromisos que había que alcanzar. Eminencia, le susurró a su asistente, Monseñor Lorenzo Benedetti. Esto es lo que significa servir a la Iglesia Universal. No se trata solo de mantener tradiciones, sino de construir puentes hacia el futuro. Hoy estamos presenciando un ejemplo perfecto de diplomacia papal en su máxima expresión. El Papa invitó entonces a los monarcas a acompañarlo en una oración especial que había preparado para la ocasión. Los tres se arrodillaron ante el altar mayor, bajo la mirada protectora de la cúpula de Miguel Ángel, mientras el resto de los presentes se sumaba en silencio reverente. La oración, pronunciada en latín con traducción simultánea, incluía peticiones por la paz mundial, por la reconciliación entre los pueblos, y por la sabiduría para guiar a sus respectivas responsabilidades con justicia y compasión. Durante estos momentos de recogimiento, cada uno de los protagonistas principales experimentó una conexión espiritual profunda. El rey reflexionó sobre las decisiones difíciles que había tenido que tomar durante su reinado, algunas de las cuales habían contribuido al distanciamiento con el Vaticano. Sintió una sensación de liberación, como si un peso que había llevado durante años finalmente se hubiera aliviado. La reina, por su parte, recordó su juventud cuando visitaba regularmente las iglesias de su país natal, antes de que las complicaciones políticas hicieran tales visitas problemáticas desde el punto de vista diplomático. Ahora, arrodillada en la basílica más importante del mundo cristiano, sintió que había vuelto a encontrar una parte de sí misma que había permanecido dormida durante demasiado tiempo. Después de la oración, el Papa los guió en un recorrido privado por algunas de las áreas más sagradas de la basílica. Se detuvieron ante la tumba de San Pedro, donde Francisco Miguel explicó personalmente la importancia histórica y espiritual del lugar. Aquí yace el primer Papa, dijo, un pescador que Cristo eligió como la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Su ejemplo nos recuerda que la grandeza verdadera viene del servicio humilde. El rey escuchó atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas que revelaban un conocimiento sorprendente de la historia eclesiástica. Su santidad, comentó en un momento dado, creo que Pedro entendía, como nosotros debemos entender ahora, que los títulos y las posiciones son menos importantes que las relaciones humanas auténticas que construimos. Exactamente, respondió el Papa con aprobación evidente. Pedro negó a Cristo 3 veces por miedo, pero Cristo le dio 3 oportunidades de reafirmar su amor. Esto nos enseña que la redención siempre es posible, que nunca es demasiado tarde para corregir nuestros errores y construir algo mejor. La conversación continuó mientras se dirigían hacia la Capilla Sistina, donde el Papa había ordenado que se preparara una pequeña ceremonia especial. Los frescos de Miguel Ángel proporcionaron el telón de fondo perfecto para lo que sería uno de los momentos más significativos de la visita: la firma de una declaración conjunta que establecería las bases para una nueva era de cooperación entre el Reino y el Vaticano. Esta declaración, explicó el Papa mientras tomaba una pluma de oro especialmente designada para la ocasión, no es solo un documento diplomático. Es un testimonio de fe en el futuro, una promesa de que las próximas generaciones heredarán un mundo donde las diferencias se resuelven a través del diálogo y el respeto mutuo. Mientras los monarcas añadían sus firmas al documento histórico, los fotógrafos oficiales capturaron imágenes que posteriormente aparecerían en libros de historia y museos de todo el mundo. Pero más allá del valor documental, este momento representaba la culminación de un proceso de sanación que había requerido coraje, paciencia y una fe inquebrantable en la posibilidad de la reconciliación. Cuando terminó la ceremonia de firma, el Papa sorprendió a todos al anunciar que habría una bendición especial para todos los presentes en la plaza. La alegría de este día no debe limitarse a nosotros, declaró. Debe extenderse a todos aquellos que han esperado y rezado por este momento. La decisión de dirigirse inmediatamente a la multitud que esperaba afuera fue espontánea, pero perfectamente apropiada para la naturaleza extraordinaria del día. La aparición del Papa Francisco Miguel,
acompañado por los reyes Carlos Eduardo e Isabella, en el balcón principal de la Basílica de San Pedro. Provocó una explosión de júbilo que se sintió como un terremoto emocional a través de toda la plaza. La multitud, que había crecido hasta alcanzar las 100.000 personas, estalló en aplausos, gritos de alegría y cánticos espontáneos que crearon una sinfonía humana sin precedentes en la memoria reciente del Vaticano. Las banderas ondularon como olas de colores en un océano de humanidad, mientras los dispositivos móviles se alzaron como estrellas diminutas, capturando cada segundo de este momento histórico. Entre la multitud se podían distinguir rostros de todas las edades y nacionalidades, peregrinos que habían viajado desde continentes lejanos, familias locales que habían traído a sus hijos para presenciar la historia en vivo, religiosos que veían en este evento la confirmación de sus oraciones más profundas. El Papa se acercó al micrófono, y gradualmente, el ruido de la multitud se fue transformando en un silencio expectante. Cuando finalmente habló, su voz amplificó no solo por los sistemas de sonido, sino por la acústica natural de la plaza que parecía diseñada precisamente para momentos como este. Queridos hermanos y hermanas, comenzó, alternando entre italiano, español e inglés para que la mayor cantidad posible de personas pudiera entender directamente sus palabras. Hoy somos testigos de algo que va más allá de la diplomacia, más allá de los protocolos, más allá de las formalidades. Hoy celebramos el triunfo del amor sobre la división, de la comprensión sobre el malentendido, de la esperanza sobre el rencor. La multitud respondió con una ovación que duró varios minutos. Durante este tiempo, la reina Isabella se acercó discretamente al Papa y le murmuró algo al oído. Francisco Miguel asintió con una sonrisa y entonces hizo un gesto hacia ella, invitándola a tomar el micrófono. «Pueblo querido», comenzó la reina, su voz inicialmente temblorosa pero ganando fuerza con cada palabra. «Durante años he soñado con este momento, no como reina, sino como mujer de fe, como madre, como hija de una tradición que siempre ha encontrado su fuerza más profunda en estos muros sagrados. Hoy, mi esposo y yo no venimos solo a representar a nuestro reino, sino a representar a todos aquellos que han creído que la reconciliación era posible cuando otros decían que era imposible». Sus palabras fueron traducidas instantáneamente y retransmitidas a través de pantallas gigantes ubicadas estratégicamente alrededor de la plaza. En la multitud, se podían ver lágrimas de emoción en rostros de personas que habían vivido toda su vida esperando ver este día. Una anciana italiana, que había estado presente en las principales ceremonias vaticanas durante más de medio siglo, comentaba a quienes la rodeaban: «Nunca pensé que viviría lo suficiente para ver esto. Es como presenciar un milagro». El rey Carlos Eduardo tomó entonces la palabra, y su mensaje fue particularmente poderoso porque habló no solo como monarca, sino como padre y abuelo preocupado por el mundo que legaría a las generaciones futuras. Cuando era joven, dijo, «Mi abuelo me enseñó que un rey verdadero no es aquel que construye muros, sino aquel que construye puentes». Hoy, junto con su santidad el Papa Francisco Miguel, no solo estamos construyendo un puente entre nuestras instituciones, sino entre nuestros corazones, entre nuestros pueblos, entre nuestro pasado y nuestro futuro. La respuesta de la multitud fue inmediata y emotiva. Grupos de jóvenes comenzaron a cantar himnos tradicionales, mientras otros iniciaron coros en diferentes idiomas que se mezclaron armoniosamente en una celebración multicultural de fe y esperanza. Los vendedores de agua y refrigerios que normalmente se encontraban en los márgenes de la plaza habían suspendido sus actividades para unirse a la celebración, creando un ambiente donde todas las distinciones sociales y económicas parecían haberse evaporado temporalmente. En este punto, el Papa hizo algo completamente inesperado. Anunció que descendería a la plaza para estar más cerca de la gente, una decisión que causó una conmoción inmediata tanto en su equipo de seguridad como en el protocolo real. Sin embargo, tanto el rey como la reina inmediatamente expresaron su deseo de acompañarlo, lo que convirtió una decisión espontánea en un momento histórico de conexión directa entre los líderes y sus seguidores. La bajada desde el balcón hasta la plaza se organizó rápidamente con la ayuda de los guardias suizos y el personal de seguridad real, quienes crearon un pasillo humano que permitió a los tres líderes espirituales caminar directamente entre la multitud. El efecto fue electrizante. Personas que habían viajado miles de kilómetros para estar presentes ahora tenían la oportunidad de intercambiar palabras directas, tocar las manos y recibir bendiciones personales de las figuras más importantes del evento. Una joven madre española, que sostenía a su hijo de 3 años en brazos, logró acercarse lo suficiente como para hablar con la reina. «Majestad», le dijo con lágrimas en los ojos,
Mi familia ha sido monárquica durante generaciones, pero también profundamente católica. Para nosotros, verlos juntos aquí hoy significa que nuestros hijos crecerán en un mundo donde no tendremos que elegir entre nuestras lealtades. La reina tomó las manos de la mujer y las sostuvo durante un momento que pareció eterno. Querida, respondió, ese es exactamente el mundo que queremos construir. Uno donde la fe y la tradición se refuercen mutuamente, donde nuestros hijos hereden puentes en lugar de muros. Mientras tanto, el rey se encontró rodeado por un grupo de veteranos de guerra, hombres mayores que llevaban medallas y condecoraciones de diversos conflictos. Uno de ellos, un hombre de pelo completamente blanco pero ojos brillantes de inteligencia, se dirigió al monarca. Su Majestad, hemos luchado en guerras que nacieron de malentendidos, de orgullos heridos, de la incapacidad de los líderes de sentarse a hablar como hermanos. Lo que usted está haciendo hoy es más valiente que cualquier batalla. El rey escuchó atentamente, tomándose el tiempo necesario para responder con la profundidad que el comentario merecía. Señor, dijo finalmente, ustedes conocen el costo real de los conflictos mejor que nadie. Si algo que hacemos hoy puede prevenir que las futuras generaciones paguen ese precio, entonces cada momento de dificultad en llegar aquí ha valido la pena. El Papa, por su parte, se había detenido ante un grupo de niños de diversas nacionalidades que habían sido organizados por sus parroquias locales para asistir al evento. Su interacción con ellos fue particularmente conmovedora, ya que se arrodilló para estar a su altura y conversó con cada uno de ellos individualmente, preguntándoles por sus nombres, sus edades y sus sueños para el futuro. ¿Qué quieres ser cuando seas grande?, le preguntó a una niña italiana de unos 8 años que llevaba un pequeño crucifijo de madera colgado al cuello. Quiero ser como usted, Santo Padre, respondió la niña con una seriedad que provocó sonrisas en todos los adultos presentes. Quiero ayudar a que la gente se quiera más. El Papa la abrazó tiernamente y luego se dirigió al grupo completo de niños. Ustedes son el futuro de la Iglesia, el futuro del mundo. Recuerden siempre que el amor es más fuerte que el odio, que la comprensión es más fuerte que la ignorancia, y que juntos podemos construir un mundo mejor del que heredamos. El tiempo parecía haberse detenido en la plaza. Las cámaras de televisión capturaban cada momento, pero también cada persona presente sabía instintivamente que estaba participando en algo que recordaría para el resto de su vida. Los vendedores de periódicos ya estaban preparando ediciones especiales que se agotarían en cuestión de horas, mientras los historiadores presentes tomaban notas frenéticamente, conscientes de que estaban documentando un momento definitorio en las relaciones internacionales contemporáneas. Después de más de 2 horas de interacción directa con la multitud, los 3 líderes finalmente comenzaron a dirigirse de regreso hacia la basílica. Pero la energía de la plaza no disminuyó. Si acaso, pareció intensificarse, como si la conexión personal que habían establecido hubiera encendido una llama que continuaría ardiendo mucho después de que terminara el evento oficial, mientras el sol comenzaba a declinar sobre Roma, pintando el cielo con tonos dorados que se reflejaban magníficamente en la cúpula de la Basílica de San Pedro. Los ecos de la jornada histórica continuaban resonando no solo en la plaza, sino en los corazones y mentes de millones de personas alrededor del mundo que habían seguido los eventos a través de transmisiones televisivas y redes sociales. En los jardines privados del Vaticano, alejados del bullicio pero aún conectados espiritualmente con la energía de la plaza, el Papa Francisco Miguel, el rey Carlos Eduardo y la reina Isabella compartían momentos finales de reflexión antes de que los monarcas iniciaran su viaje de regreso. El ambiente era sereno pero cargado de significado, como el silencio que sigue a una sinfonía perfectamente ejecutada. Es extraordinario, comentó el Papa mientras observaba las últimas luces del día filtrarse a través de los árboles centenarios del jardín, como un día puede cambiar el curso de la historia. Pero más extraordinario aún es darse cuenta de que este día no ha sido el final de algo, sino el verdadero comienzo. La reina Isabella, que había permanecido en contemplación silenciosa durante varios minutos, finalmente habló con una voz que reflejaba tanto agotamiento como satisfacción profunda. Su santidad, cuando éramos jóvenes, mi esposo y yo soñábamos con cambiar el mundo. Con los años, aprendimos que cambiar el mundo comienza con cambiar los corazones. Hoy, hemos sido testigos de un cambio de corazones que se medirá en generaciones. El rey asintió, recordando las conversaciones que había tenido con diversos líderes mundiales en las semanas previas a esta visita. Los llamados telefónicos que he recibido hoy, compartió, no han venido solo de nuestros aliados tradicionales. Hemos escuchado de presidentes, primeros ministros y monarcas de todas las latitudes,
expresando su esperanza de que lo que hemos logrado aquí pueda servir como modelo para resolver sus propios conflictos aparentemente irreconciliables. En ese momento, Monseñor Rivera se acercó discretamente al grupo, llevando una bandeja de té que había sido preparado según las preferencias personales de cada invitado. Su presencia sirvió como recordatorio gentil de que, incluso en los momentos más trascendentales, son los pequeños gestos de hospitalidad y cuidado los que realmente definen la calidad de las relaciones humanas. Eminencia, se dirigió el Papa al diplomático, usted ha sido el arquitecto silencioso de este día. Sin su paciencia durante las negociaciones más difíciles, sin su creatividad para encontrar soluciones cuando parecía que no las había, nada de esto habría sido posible. Monseñor Rivera sonrió humildemente mientras servía el té. Su santidad, he aprendido durante mis años de servicio que la diplomacia verdadera no consiste en ganar debates, sino en crear espacios donde todas las partes puedan encontrar su dignidad y su verdad. Hoy hemos creado uno de esos espacios. Mientras conversaban, llegaron noticias del exterior que confirmaron el impacto inmediato y global del evento. Los mercados financieros habían respondido positivamente a las señales de estabilidad política que representaba la reconciliación. Las universidades de todo el mundo ya estaban organizando simposios y conferencias para analizar las implicaciones del día. Los medios de comunicación informaban de celebraciones espontáneas en las comunidades católicas de diversos países, mientras que los líderes religiosos de otras confesiones habían emitido declaraciones elogiando el ejemplo de diálogo interinstitucional. Lo que me parece más significativo, observó la reina, son los mensajes que hemos recibido de jóvenes. Los estudiantes universitarios, los grupos juveniles, incluso los niños, parecen entender intuitivamente que han presenciado algo que cambiará la forma en que ellos abordarán los conflictos en sus propias vidas. El rey tomó su teléfono y leyó algunos de los mensajes que habían llegado durante las últimas horas. Aquí hay uno de un grupo de estudiantes de secundaria en nuestro país, dijo. Escriben, Sus Majestades, si ustedes pueden superar décadas de diferencias, nosotros podemos superar las nuestras también. Gracias por enseñarnos que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de comprensión. Punto. El Papa sonrió al escuchar estas palabras. Los jóvenes siempre han sido nuestros maestros más honestos. Ellos ven la verdad sin las capas de complicaciones que los adultos solemos agregar. Cuando un joven dice que algo es importante, debemos prestar atención. A medida que la conversación continuaba, se hizo evidente que todos los presentes estaban procesando no solo los eventos del día, sino también las responsabilidades que ahora llevaban hacia el futuro. La reconciliación que habían logrado no era un destino final, sino una plataforma desde la cual construir algo aún más significativo. Hemos hablado mucho hoy sobre sanar heridas del pasado, reflexionó el rey, pero creo que es igualmente importante hablar sobre las semillas que estamos plantando para el futuro. ¿Qué tipo de mundo queremos que hereden nuestros nietos como resultado de lo que hemos hecho hoy? La pregunta generó una pausa contemplativa antes de que el Papa respondiera. Creo que queremos legarles un mundo donde la reconciliación no sea noticia excepcional, sino práctica normal, donde los líderes de todas las esferas, política, religiosa, económica, social, entiendan que su primera responsabilidad es hacia la humanidad común que compartimos. La reina añadió su perspectiva, y queremos que entiendan que la autoridad verdadera no viene del poder que ejerces sobre otros, sino del servicio que proporcionas a otros. Hoy hemos demostrado que los líderes más poderosos del mundo pueden humillarse ante algo más grande que ellos mismos. Cuando finalmente llegó el momento de la despedida formal, el protocolo había preparado una ceremonia de clausura en el patio principal del Vaticano. Sin embargo, por sugerencia del Papa, decidieron mantener la simplicidad que había caracterizado toda la jornada. En lugar de discursos largos y formalidades elaboradas, optaron por un intercambio de regalos simbólicos que representarían el compromiso mutuo hacia el futuro. El Papa obsequió a los monarcas una reproducción artesanal de la Paloma de la Paz, tallada en olivo de los jardines vaticanos por un artista local. Que este símbolo les recuerde, dijo mientras se la entregaba, que la paz no es algo que encontramos, sino algo que construimos día a día, decisión a decisión, relación a relación. Los reyes, por su parte, presentaron al Papa una primera edición de un libro de oraciones que había pertenecido a los ancestros de su dinastía, un volumen que había sido consultado por generaciones de monarcas durante momentos de crisis y celebración. Su santidad, explicó el rey, este libro ha guiado a nuestra familia durante 5 siglos. Hoy queremos que forme parte de la biblioteca apostólica,
para que las oraciones de nuestros antepasados se unan a las suyas en bendición para el mundo. El intercambio fue fotografiado, pero las imágenes capturaron algo más que un momento protocolar. Registraron la autenticidad de la conexión emocional que se había establecido entre estos líderes, una conexión que trascendía sus roles oficiales y tocaba su humanidad compartida. Mientras los monarcas se dirigían finalmente hacia sus vehículos para el viaje de regreso, la multitud en la plaza había disminuido pero no desaparecido. Miles de personas permanecían allí, como si fueran reacias a abandonar el lugar donde habían presenciado historia viva. Familias enteras se quedaron para tomar fotografías finales. Grupos de peregrinos continuaron cantando himnos en voz baja, y vendedores de souvenirs reportaron ventas récord de artículos relacionados con el evento. En el aeropuerto, mientras esperaban la preparación final de su avión, los reyes recibieron una última sorpresa. Una delegación de niños de diversas escuelas romanas había venido a despedirlos, portando dibujos y cartas que habían creado durante el día inspirados por los eventos que habían presenciado. Una niña de unos 10 años se acercó tímidamente a la reina y le entregó un dibujo que mostraba 3 figuras tomadas de la mano bajo un arco iris. Su Majestad, dijo la pequeña, dibujé esto porque hoy aprendí que cuando las personas importantes se quieren, todos nos queremos más. La reina se arrodilló para estar a la altura de la niña y la abrazó tiernamente. Querida, le dijo, tu dibujo es el regalo más hermoso que podríamos recibir hoy. Nos lo llevaremos a casa y lo pondremos en un lugar especial para recordar siempre por qué hicimos este viaje. Cuando el avión real finalmente despegó en la noche romana, llevando a los monarcas de regreso a su reino, dejaba atrás una ciudad transformada. Pero más importante aún, llevaba hacia el futuro las semillas de una nueva era en las relaciones internacionales, una era donde la reconciliación había demostrado ser no solo posible, sino inevitable cuando es guiada por la valentía, la humildad y la fe inquebrantable en la capacidad humana para superar las divisiones y construir puentes hacia un futuro mejor. En los días que siguieron, historiadores comenzarían a analizar cada aspecto de esta jornada histórica. Políticos estudiarían sus métodos, diplomáticos examinarían sus estrategias, y teólogos reflexionarían sobre sus significados espirituales. Pero para las miles de personas que habían estado presentes, para los millones que habían seguido los eventos desde la distancia, y para las generaciones futuras que heredarían el mundo que este día había ayudado a crear, el legado más duradero sería simple y profundo. La confirmación de que el amor siempre puede triunfar sobre la división, de que la comprensión siempre puede superar al malentendido, y de que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo cuando el corazón está dispuesto a sanar.